nosotros, estimados profesores, estimados alumnos de la comunidad Biner de la Escuela de Derecho Javier Pérez de Cuéllar. Muchísimas gracias por su puntualidad. Hoy vamos a tener la primera clase magistral de la doctora Silvia Barona. Ella es una abogada de la Universidad de Valencia, ostenta diferentes grados académicos, incluyendo el máximo de doctor, y es además con mucho cariño la primera doctora honoris causa que me tocó a mí proponer y bueno, participar en esa decisión. Adicionalmente, la doctora Silvia es una abogada experta en derecho procesal y la clase de hoy va a tocar dos grandes vertientes, la penal y la procesal. Es una clase para que ustedes como alumnos puedan estar al tanto de las grandes novedades que se vienen dando en otras instancias. Y a nosotros como profesores, escuchar para comparar qué cosa es lo que estamos conociendo y lo que vamos aprendiendo de este nuevo mundo que trae demasiados retos tecnológicos. Silvia, la sala es tuya y te recibo con un gran abrazo virtual de mucho agradecimiento. Adelante, por favor. Muchísimas gracias, decana, muchísimas gracias, Delia. Muchísimas gracias al profesor también, Jaime Agustín, por permitirme el incorporarme por este medio tecnológico para poder estar con los alumnos que están pasando la asignatura de proceso penal. Y cuando me comentaron la posibilidad de participar con alguna participación, con algún tema en materia de proceso penal, bueno, pensé que como creo que en estos momentos uno de los temas estrellas que afecta no solamente al derecho procesal, sino prácticamente a todos los ámbitos del derecho, que es la tecnología, pensé que podría ser interesante abordar el tema de qué manera la irrupción de la tecnología, de los algoritmos y la inteligencia artificial está teniendo y va a tener mucha proyección en el ámbito del proceso penal. Por tanto, voy a compartirles un PowerPoint que he preparado para que ustedes lo puedan ver y de esa manera pues, puedan hacer un seguimiento mayor de mi intervención a lo largo de esta mañana. Ya sé que ustedes acaban de amanecer, como aquel que dice, pero espero animarles un poco en lo que es el desarrollo del mismo. Por tanto, mi tema es este, la irrupción de la tecnología, los algoritmos y la inteligencia artificial en la justicia penal. Quizás la pregunta del millón sería si efectivamente es verdad que hay tecnología aplicada a la justicia penal, si podemos hablar de algoritmos, si podemos hablar de una inteligencia artificial. En estos momentos que vivimos, en la aplicación de nuestra sociedad es así, en nuestra vida es así, nos acompañan un montón de herramientas y yo creo que todo eso cada vez más está teniendo su ubicación y su espacio dentro del mundo del propio proceso penal. Por tanto, las preguntas que yo hacía de si es factible o es posible en esta sociedad global entender como posible la incorporación de todos estos sistemas o herramientas o modelos algorítmicos, bueno, pues la respuesta está en la sociedad digital que vivimos, ¿no? Donde nosotros hemos llenado de nuestras vidas de herramientas, de algoritmos, de robots, de software, de aplicaciones, de Big Data, y estoy convencido de que todos los alumnos que me están viendo, si ven esta ficha que les acabo de poner, no les suena en absoluto rara, todo lo contrario. Saben que en su celular tienen una pluralidad de aplicaciones que les sirven para todo, para buscar relaciones con amigos, para buscar relaciones más afectivas y duraderas, para poder comprar, para poder buscar información sobre la compra de un pasaje, para poder incluso, como ha ocurrido en temas de pandemia, buscar ayudas pues para las personas que están tristes o deprimidas o incluso los que realizan algún tipo de ejercicio deportivo, etcétera, etcétera. Es decir, en estos momentos cuando uno agarra el celular se da cuenta de las múltiples aplicaciones que tiene, que son desde el ocio, la salud, la economía, incluso para buscar información en materia de justicia, obviamente, ¿no? Pues estos artefactos o herramientas o estructuras tecnológicas se nuclean sobre el concepto de algoritmo. Yo me fui en el bachillerato cuando estudiaba y era
jovencita, me fui precisamente al ámbito de las letras porque a mí las matemáticas no me gustaban y curiosamente la vida me ha llevado a volver otra vez a conceptos que suenan o que crearon en el siglo XI por los matemáticos, que es la idea del algoritmo, pero en este caso concreto el algoritmo que a nosotros nos interesa no es el matemático, sino el algoritmo informático. Es un lenguaje en el que estos sistemas, estas aplicaciones que nosotros utilizamos todos los días, se alimentan de datos. Es decir, en estos momentos se dice que los datos son el petróleo del siglo XXI. En vez de dinero, en realidad al final, la gente joven, al menos aquí por España, paga con Bizum, que es un sistema de pago automático a través del móvil, del celular, y cada vez se utiliza menos el dinero papel y más el dinero electrónico, ¿no? Y de alguna manera esos datos lo que se hacen es que se incorporan como si fuera una receta donde se incorporan los inputs o los datos para, a través de un código, que son las reglas aplicables, el código algorítmico, se pretende obtener una serie de resultados. Esos resultados son una serie de cálculos, o resolver problemas, o ofrecer información, o predecir riesgos, o incluso proponer decisiones, ¿no? Y nos resuelven diariamente la mayor parte de las cosas que nosotros hacemos. Y nadie, de alguna manera, trata de contrastar aquella información que se obtiene a través de Google o a través de los algoritmos, a través del celular, con mapas o con libros para saber si lo que me están diciendo es real, ¿no? Esto que supone que cada vez más tenemos una vida algorítmica y digital y que esa vida algorítmica y digital está desplazando, sustituyendo a lo humano, también en el mundo de la justicia. En el mundo de la justicia a mí me gusta diferenciar tres tipos de tecnología aplicable en el mundo de la justicia y sobre todo la justicia penal. Uno, lo que sería la tecnología instrumental, la utilización de la tecnología como instrumento para realizar determinadas actuaciones. Dos, la tecnología funcional, es decir, aquella a través de la cual se van a realizar funciones que antes exclusivamente hacían los humanos. Y en tercer lugar, la tecnología que nos propone cada vez más cambios dogmáticos, conceptuales o reinterpretando algunos de los conceptos clásicos que, por ejemplo, en el ámbito de la tutela, en el ámbito del derecho procesal, existen. Empezando en primer lugar con lo que sería la tecnología instrumental, poco les puedo decir que ustedes no sepan, es decir, la pandemia lo que ha hecho es que esto volcánicamente se multiplicara, ¿no? Hemos visto cómo han aparecido los expedientes digitales, cómo hay una búsqueda hacia las videoconferencias, el papel cero, la utilización de grabaciones, notificaciones electrónicas, pruebas digitales, controles remotos de ordenador y un largo etcétera, ¿no? Hay una filosofía planetaria que es a la búsqueda del menos papel y mayor sostenibilidad. Esto un poco también casa con la Agenda 2030, con los objetivos del desarrollo sostenible que Naciones Unidas aprobó en el año 2015 y que vence en el año 2030 y muchos países pues, han ido un poco rezagados por culpa de la pandemia a la hora de su desarrollo. Esa búsqueda de la sostenibilidad está ahí presente y casa muy bien con esa conversión de nuestra justicia en una smart justice, ¿no? Donde al final nos vamos a dar cuenta que el elemento básico, el eje fundamental transversal va a ser la tecnología. Como decía, en segundo lugar hay una tecnología funcional y la tenemos con todos estos software, con todas estas herramientas que tenemos en nuestros celulares, que tenemos en nuestros laptops, que tenemos en nuestros ordenadores de mesa y que en unos casos solamente nos permiten hacer una cosa sola, por ejemplo, analizar documentos, como ahora veremos. En otros casos lo que nos permite es llevar incluso a sustituir la capacidad decisora que tiene el ser humano a través de la inteligencia artificial. Obviamente esto no es oro todo lo que reluce. Nosotros no podemos negar una realidad, pero tampoco podemos quedarnos parados con la boca abierta, fascinados por esta profusa o profusión de la tecnología, de la digitalización. Y riesgos hay. Por ejemplo, la brecha entre ricos y pobres, entre los países del norte y del sur que se dicen, de los del hemisferio norte y del hemisferio sur, entre analógicos y digitales, ¿verdad? Por manejar mejor o peor todas estas plataformas, pero es indudable que de alguna manera lo que se pretende es que colaboren o favorezcan la igualdad. En ocasiones puede convertirse a la inversa si se dan estas brechas y no se aporta o no se hacen, no se adoptan medidas para paliar esta diferenciación. Además, existe el riesgo de la obsolescencia. Me imagino que todos ustedes han oído hablar de la obsolescencia tecnológica. ¿Cuántas veces hay que uno compra un ordenador o uno compra un celular y al cabo de unos años deja de poder realmente adaptar los nuevos
los nuevos modelos o las nuevas ediciones de algunos software como consecuencia precisamente de esa obsolescencia tecnológica que provocan las propias empresas tecnológicas, ¿no? Y en tercer lugar, también ineludiblemente, en ocasiones, la imperfección del sistema, que no es infalible, puede provocar afectación de derechos fundamentales, es decir, afectación de derechos que sobre todo afecten a la igualdad de las personas cuando se utilizan estas herramientas algorítmicas y provocan pues, que siempre se perjudique a personas de un determinado color de la piel o una determinada clase social o de un determinado sexo, por ejemplo, ¿no? Ahora bien, todo esto que estoy contándoles, todo esto no es inteligencia artificial, son herramientas algorítmicas cuando en aquellos casos se permite siempre la capacidad del ser humano con posterioridad en la utilidad y en la toma de decisiones finales. Sin embargo, cuando, y esto lo vamos a ir viendo cada vez más, cuando es la propia máquina la que toma la decisión, sustituyendo de forma absoluta y total al ser humano, entonces estaríamos ante una decisión maquínica al 100%, estaríamos ante la fórmula de la inteligencia artificial. Pero hasta el momento podemos decir que aunque hay países más avanzados que otros, son ya en la actualidad múltiples las tareas que pueden desplegarse en la justicia a través de los algoritmos. Yo me voy a detener solo, dado que estamos en una clase de proceso penal, de aquellos sistemas algorítmicos que se refieren al proceso penal. Por ejemplo, aquellos sistemas que nos permiten coordinar a las agendas de los jueces, los fiscales, los abogados, los procuradores, que tienen claramente una finalidad instrumental. Con eso, pues por ejemplo, los problemas que se han suscitado en tema de pandemia, debido a situaciones como personas, el abogado de la parte acusada, por ejemplo, que da positivo en COVID y que hay que volver otra vez a citar una nueva audiencia o una nueva práctica de prueba, en ese caso concreto, la interrelación, algo así como un doodle, podríamos decir así, pero algorítmico, maquínico, podría llevar a fijar nuevas sesiones o nuevas audiencias sin necesidad de tener que llamar físicamente a cada una de las personas que puedan estar afectadas por el mismo. Eso sería un poco la coordinación de agendas a través de una herramienta algorítmica. En segundo lugar, hay otros sistemas que lo que nos permiten es analizar muchísimos textos, documentos y resoluciones que si lo tuvieran que hacer humanos tardarían cualquier cantidad de tiempo, ¿no? Entonces, esta lectura que se hace casi de forma instantánea a través de estos sistemas perfeccionados pueden llevarnos a los abogados, por ejemplo, ofrecer estrategias para determinar si vale la pena o no recurrir o si vale la pena o no plantear una querella en la medida en que hay una cierta riesgo, una cierta función de predictibilidad de posibles resultados. A su vez, puede servir como mecanismo de otorgar argumentos jurídicos, argumentación jurídica sobre la base de una serie de documentos o de palabras sobre las que se alimenta al algoritmo y permiten crear prueba en algunos casos de forma automatizada. Esto se da, por ejemplo, en aquellos supuestos de organizaciones criminales donde hay un proceso, un macroproceso donde se tienen que analizar muchísimos documentos o a realizar muchísimos informes y es la máquina la que puede llevar a cabo esa realización de informes o de documentos sobre la base de una lectura rápida, maquínica, obviamente. En tercer lugar, existe la posibilidad de realizar algo así como predicciones de posibles riesgos en los que podría incurrir una persona jurídica, pudiendo reprocharle responsabilidad penal. Es decir, es un mecanismo para prevenir a la persona jurídica a no realizar determinadas inversiones o incorporarse en determinadas actividades que puedan traerle como consecuencia un proceso penal contra ellas en países como Perú o como España, donde existe la posibilidad de incriminar a una persona jurídica. En cuarto lugar, existe la posibilidad de utilizar estas herramientas como mecanismo de mejora de la función legislativa. Por ejemplo, textos legales que han incurrido en problemas gramaticales, en incorrecciones de tipo material o incluso en contradicciones con otras normas. Estos sistemas o estas herramientas lo que permiten es mejorar esos textos, favorecer que no haya estas erratas gramaticales, etcétera, etcétera. Y sobre todo donde más proyección están teniendo estos sistemas y más se ven y probablemente donde más se puede palpar esa posible afectación de los riesgos a los que me refería es en aquellas actividades que se pueden desempeñar a prevención por la policía, de investigación, ya dentro del proceso, o argumentación probatoria y decisión judicial por parte del propio juez. Bien, pues la pregunta del millón sería de qué forma todos estos sistemas, herramientas y posibles
y posibles inteligencias artificiales está penetrando en el proceso penal y de qué forma puede llegar a afectar al desarrollo del mismo, ¿vale? En primer lugar, obviamente afecta a los tiempos. La tecnología nos ofrece, y esa es la gran maravilla, mucha mayor rapidez e instantaneidad que el ser humano, que es mucho más lento, que se constipa, que tiene COVID, que tiene permisos por maternidad, etcétera, etcétera, ¿no? Por tanto, los tiempos es mucho más eficiente y eficaz que un ser humano. En segundo lugar, afecta cada vez más a los protagonistas y medios de actuación. Favorece y simplifica la tarea de los operadores jurídicos. Estamos viendo que los vídeos sustituyen a las actas. Ya no necesitamos que sea la persona secretario judicial la que tenga que levantar todas las actas manualmente porque existen cámaras que están grabando las actuaciones. Los abogados encuentran en los software posibilidades de allanar estrategias de defensa o incluso argumentaciones jurídicas. Los sistemas tecnológicos sustituyen a los policías personas y los jueces cuentan con estos sistemas predictivos de riesgo que permiten asumir incluso decisiones cuando adoptan medidas cautelares, adoptar una medida más gravosa o menos gravosa, según la aplicación del sistema, me dice que esa persona va a ser reincidente o no. O adoptar una sentencia al finalizar el propio proceso. En tercer lugar, afecta ineludiblemente a la dependencia tecnológica que nos vamos creando, ¿no? Es decir, en estos momentos tenemos una servidumbre maquínica clarísima, ¿no? Como han puesto en manifiesto algunos autores filosóficos del momento, filósofos del momento. Hay una fascinación por considerar que todo se puede resolver por la tecnología o con la tecnología y que tiene un valor de infalibilidad, lo cual es un error. Es que todo se puede resolver con la tecnología casi, que es infalible, hay que ponerlo en solfa, ¿eh? Sí que es verdad que está afectando a la necesidad de reinterpretar algunos conceptos y a conocer otros conceptos nuevos. Por ejemplo, aparece el phishing, aparece el sexing o el sexting, aparece el cracking, el cyberbullying, el swing swapping, el scareware, entre otros. Desde luego, desde el punto de vista penal, son numerosos los hechos delictivos que vienen a estar tipificados siempre con nombres en inglés, pero que hacen referencia a modalidades de tipos delictivos que existían hasta el momento y que en muchos casos se van a poder cometer a través de la red, a través de las tecnologías. Y a la vez aparece la figura de lo que llamamos la justicia automatizada o el documento automatizado. Se reinterpreta la manera de motivar las resoluciones, se permite que sea la propia máquina la que haga una especie de reiteración de motivaciones de las resoluciones. Se habla de qué manera esto puede venir a afectar a los principios de inmediación, porque tenemos una cámara delante que no implica que vemos directamente, sino que vemos a través del intermediario que es la cámara. Se habla de si eso es oralidad o no, de si eso permite mayor o menor publicidad y por tanto, en suma yo creo que se ha producido una aparición de conceptos nuevos y una reinterpretación de conceptos dogmáticos existentes. Además de que la aparición del ciberespacio, lo que nos ha traído, además de grandes dolores de cabeza, son muchos ciberciudadano, cibercriminalidad, ciberempresa, ciberconsumo, que tiene una proyección en el ámbito transversal de todas las áreas del ordenamiento jurídico y, por supuesto, del derecho penal y del derecho procesal penal. Y desde luego lo que nos está caminando cada vez más es a ser menos útiles las personas y por tanto proceder, y eso es un peligro, a ir sustituyendo al ser humano por la propia máquina. Dicho esto, obviamente manifestaciones en materia penal hay bastantes ya funcionando, algunas de ellas incluso obviamente sin cobertura jurídica, en otros sitios pues las normas jurídicas, los códigos procesales penales tratan de incorporar unas líneas base, unas líneas genéricas que aporten o que incorporen estos mecanismos, porque hay una serie de instrumentos que utiliza la policía, todo tipo y condición, y además no solamente la Policía Nacional, sino también las grandes organizaciones de policía en la cooperación internacional, y que se utilizan ex ante, es decir, antes de que se acometa el hecho delictivo como mecanismo de prevención. Y obviamente también hay muchas herramientas que cada vez más están aflorando y que hacen la vida fácil a la investigación penal. Y por supuesto, lo que sería la función del juez y del fiscal, lo que sería la función del judgecraft o el oficio de ser juez, cada vez más están incorporando para facilitarlo, para favorecerlo, para darle una mayor velocidad a las funciones que se desempeñan, la utilización de algunos de estos instrumentos.
Obviamente, en materia de seguridad y de investigación tenemos todo esto que veis aquí, desde las cámaras hasta los drones, hasta los sistemas de agentes encubiertos a partir de los spywares también, todos los mecanismos que permiten, desde la geolocalización de las personas, pasando por las cámaras que permiten detectar si una persona lleva o no lleva en su cuerpo algún arma que pueda llegar a utilizar en lugares públicos. Y bueno, pues han aparecido diversas tecnologías que en algunos países se han aplicado con mayor profusión que en otros, ¿no? Por ejemplo, en Bangladesh, en India, pues se creó una aplicación que lleva a las chicas en el celular, que es Protobody, y que permite detectar, habría que ver exactamente cómo se configuró, quién lo diseñó, cuáles son los criterios que se utilizan, cuando se acerca a alguien que pueda llegar a atentar sexualmente contra la misma, pita de una forma absolutamente desbaratada, ¿no? O, por ejemplo, Veripol, que es una herramienta que se ha diseñado por un instituto de criminología aquí en España con la Universidad de Elche, y que lo que hacen es determinar o verificar si puede tratarse de determinadas denuncias que se han interpuesto que puedan ser falsas. No dice que sean falsas, sino que calcula la probabilidad de que pueda ser falsa. Pensemos que todos estos sistemas son sistemas computacionales, en su mayoría algorítmicos. Y por tanto hablan siempre básicamente de estadística, ¿no? Estos modelos que acabo de señalar, y hay otros muchos más, forman una parte dentro de lo que es la criminología, que es la criminometría. Son lo que se llama el PredPol, el Predictive Policing, que son muy conocidos, especialmente, y nos han venido exportados a prácticamente todos los países del planeta desde el mundo anglosajón, ¿no? Son algoritmos computacionales que ayudan a prevenir el crimen. Esta criminometría es una ciencia que estudia con matemáticas, la estadística, utiliza los datos que se tienen en la policía, y básicamente lo que pretende es el análisis de fenómenos criminales y un intento de prevenir la organización criminal o los crímenes, ¿no? El resultado es que son sistemas que habitualmente lo que hacen es predecir los llamados lugares calientes, los hot spots. Son lugares calientes donde previsiblemente se va a poder cometer un hecho delictivo. Esa idea de pronóstico policial del lugar del crimen pues se aplica en diversos países. Yo aquí pongo un ejemplo. El primero fue en Chicago con el Big Data, y el ejemplo de España, que el que conozco más cercanamente, que es el SIC, que es un sistema, ambos funcionan de la misma manera, desde los datos policiales, lo que hacen es una suerte de hipervigilancia o vigilancia predictiva. Y lo que hacen es determinar lugares en los cuales previsiblemente se puede llegar a cometer más fácilmente hechos delictivos, y por tanto, en lugar de lanzar policías a la calle a patrullar, utilizan estos sistemas para que el patrullaje humano se haga específicamente en un determinado lugar, ¿no? En determinados lugares o momentos determinados, y no con carácter general, que se entiende que se pierden mucha energía y muchas personas. Yendo mucho más allá, hay países, bueno, en Miami, por ejemplo, no hace falta tampoco irse a Asia, pero en Hong Kong o en Singapur, también en Miami, estamos ya encontrando los llamados robots policiales que patrullan las calles, que de alguna manera se nutren de toda una serie de tecnologías que son sensoriales, que son a través de videocámaras, que provocan, pueden realizar fotografías, pueden estar grabando lo que son las calles. Es una manera de realizar un patrullaje a través de estos modelos de robots. Todavía no nos ha llegado a ninguno de nuestros dos países, pero probablemente todo se andará, ¿no? Eso en cuanto a lo que sería la prevención, por tanto, policial. Cuando ya entramos en el proceso y estamos en la fase de investigación, pues hay toda una serie de herramientas que pueden utilizarse y que pueden servir predictivamente para favorecer las tareas en la investigación. Por ejemplo, Advocate es una herramienta que permite ser utilizada para determinar si es fiable y si es idóneo un testigo o no. Es simplemente predicción, por tanto no podemos decir que esto sea prueba plena. O, por ejemplo, en Canadá se ha utilizado el Hearsay Rule Advisor, que es aquel que analiza el posible valor de los rumores que pueden tener en una investigación criminal. Por ejemplo, Stevie lo que hace es, en lugar de tener que acudir al lugar donde se han cometido los hechos para poder efectuar la reconstrucción de los hechos, se permite, mediante el sistema aplicado por esta herramienta Stevie en el propio ordenador, la reconstrucción de la historia.
Hay otros, bueno, pues que lo que permiten es generar ideas plausibles donde se pudo cometer, donde hay que buscar indicios o incluso la posibilidad de detectar un poco esto recordando al Minority Report, de la película de Tom Cruise, ¿no? La posibilidad de entender o considerar que pueden llegar a cometer realmente hechos delictivos. Junto con todos ellos existe también la posibilidad de los sistemas biométricos. Los sistemas biométricos son aquellos que antes su análisis se realizaba por los policías humanos y ahora pues, se realiza mediante estos sistemas biométricos. La huella dactilar, el análisis del iris, del otograma, de la oreja, de la voz, de los movimientos o quizás el más llamativo que es el del reconocimiento facial, que sabemos que en algunos países de Asia se utilizan para realizar un control masivo de las personas, ¿no? Ese control masivo de las personas pues es lo que ha llevado a generar una suerte de Big Brother, ¿no? Es decir, la aplicación o aceptación de ese control masivo a través de unas cámaras que están ubicadas en las calles podría llevar a controlar, como ocurre en China, por ejemplo, que han generado la aparición de un carnet de ciudadano, el scoring. Ese carnet de ciudadano es el que lleva, según los puntos que uno tenga, a determinar si es ciudadano bueno, si es ciudadano moderado, si es ciudadano mediano, bajo, si es ciudadano malo, etcétera, etcétera. Y todo esto tiene repercusiones en el ámbito jurídico, tiene repercusiones en el ámbito penal, por supuesto, pero también tiene repercusiones como, por ejemplo, si una persona puede acceder a un lugar, un puesto de trabajo, si una persona puede conseguir por ejemplo, una hipoteca, si una persona o un préstamo, si una persona puede realmente contener o tener una beca para irse al extranjero, etcétera, etcétera. Por tanto, es un sistema de control que yo creo que los países democráticos nos resistimos como gato panza arriba para evitar de alguna manera la influencia o la incidencia que esto supone sobre la privacidad de las personas, ¿no? Probablemente todos estos sistemas lo que van a tener es un anclaje fundamental en la prueba, es decir, en la incorporación a la hora de incorporarlos dentro de lo que es el valor probatorio que tengan que ver y la incidencia que va a tener en el desarrollo de la prueba en el proceso penal. Tenemos que tener en cuenta que algunos de estos sistemas lo que van es a convertirse en fuente de prueba. Algunas de estas herramientas se van a incorporar al proceso como documentos, es decir, el software va a seleccionar datos de una multiplicidad de documentos y va a generar un informe automatizado, un documento automatizado que se va a incorporar al proceso penal como fuente de prueba, como medio de prueba. O, por ejemplo, aquellos que permiten realizar auditorías o realizar informes maquínicos, obviamente, y que permiten detectar, pues, por ejemplo, si una persona jurídica o una persona física realmente ha cometido una estafa o realmente está de alguna manera realizando de fraude al fisco o cualquier otra actividad que pueda ser tipificada en el propio Código Penal. En este caso concreto, el propio sistema algorítmico permite realizar este tipo de actividades y remitir un informe que sería incorporado como medio de prueba al proceso. Hay otras herramientas que lo que nos van a permitir es valorar riesgos y predecir futuribles, que se pueden utilizar en realidad como elementos de predictibilidad a la hora de dictar una sentencia. Es decir, al final hay una serie de herramientas que van a tener un valor probatorio y además casi un valor probatorio pleno, porque lo que nos van a permitir es que al final le digamos al juez, mira, este señor o esta señora tiene bastantes posibilidades de volver otra vez a delinquir en el plazo de 2, 3 o 4 años. ¿Eso qué significa? Eso significa que estas herramientas van a alterar los criterios generales de valoración de la prueba en el ámbito procesal penal. Los sistemas biométricos prácticamente producen prueba plena y, por supuesto, la posibilidad de incorporar, como se está haciendo en algunos sistemas, los agentes encubiertos informáticos. Todos estos instrumentos son creaciones tecnológicos. Desaparece la figura del investigador humano y, por tanto, lo que se producirá es cada vez, lo que decía anteriormente, un desplazamiento, una minoración de la intervención humana frente al empleo de los medios tecnológicos. Hay cada vez, o va a haber cada vez menos testigos porque hay cámaras que graban. Cada vez habrá menos participación humana porque hay georradares.
hay drones que ofrecen esta suerte de hipervigilancia. Es muy significativo, pues les voy a poner un ejemplo, dentro de estas herramientas, una que causó realmente mucho impacto en Estados Unidos, que es la herramienta Compass. La herramienta Compass se utilizó para condenar a un señor, Eric Loomis, en el año 2013, en un juzgado de Estados Unidos, y el abogado de Eric Loomis apeló la sentencia. ¿Por qué? Porque se le impuso una pena de 6 años cuando en realidad por el tipo de pena era falta de colaboración con la justicia, le correspondía una pena de 2 años, ¿no? Se le impuso esa pena en grado máximo porque se aplicó el sistema, el software Compass, que decía que esta persona iba a volver a delinquir. Al recurrir la sentencia, el abogado dijo, bueno, ¿en qué consiste Compass? Porque para poder yo ejercitar el derecho de defensa necesito saber cuál es, de alguna manera, el contenido de este instrumento, ¿no? Y la empresa se negó porque dijo que esto iba contra la protección de derechos de autor. Claro, aquí nos damos cuenta en este ejemplo cómo lo que se produce es una quiebra o de alguna manera se produce en la balanza una serie de valoración acerca de qué derecho es el que más puede tener proyección en un caso como este. Si los derechos de autor propios de una empresa que ha diseñado un sistema, un algoritmo, o por el contrario, el proceso debido a que tiene derecho cualquier persona y por tanto el derecho a defenderse, el derecho a saber cuáles son la base sobre la cual se ha dictado su sentencia condenatoria, etcétera, etcétera, ¿no? En España tenemos algunos sistemas curiosos, como por ejemplo el que se utilizó hace ya más de 12, 13 años, cuando en Galicia pues, había incendios forestales y no se sabía muy bien quién podía ser el que los estaba provocando. Obviamente es personas con un determinado perfil, y se utilizó un sistema algorítmico para determinar qué perfil podía tener la persona que estaba incendiando de forma consciente y causando un atentado contra el medio ambiente los bosques gallegos. Pero hay una más curiosa todavía que se utiliza cada vez más, por no decir que siempre que lo haya, siempre que hay una denuncia por violencia de género, la policía presenta un informe a los jueces provocado por la aplicación de este sistema que se llama Biogen. Es un sistema algorítmico que lo que hace es determinar el grado de riesgo alto, medio, medio bajo o nulo de un victimario sobre la posible reincidencia sobre la violencia sobre la mujer. Y en ese caso concreto, este informe es muy significativo porque puede llevar a que se adopte, por ejemplo, una orden de alejamiento o incluso una sentencia condenatoria sobre la base del mismo. Hay una serie de cuestiones que van a plantear estos sistemas algorítmicos, y un poco hablaba antes cuando hablaba de la reinterpretación de conceptos. Yo creo que aquí entra en juego una necesidad de replantearnos por la necesidad de seguir garantizando el principio del derecho de contradicción, la posibilidad de ser oído antes de ser vencido en el proceso, el propio ejercicio del derecho de defensa o el proceso debido, como al planteamiento que se planteaba con la aplicación de Eric Loomis del Compass, ¿no? Y un poco manejar desde el punto de vista procesal cómo hemos de seguir garantizando las respuestas del ordenamiento jurídico a favor de aquella persona que se encuentra desprotegida frente a la utilización de un sistema que, desde luego, insisto, no es infalible. Además de esto, tenemos que tener en cuenta que estos sistemas no son neutros y que hay personas detrás que los diseñan y que esas personas trasladan pues una suerte de ideología, de pensamiento, alimentan de alguna manera estos sistemas computacionales, ¿no? Y generan los sesgos a los que antes me refería. Esos sesgos pueden alterar, provocar una desigualdad en el trato recibido a determinadas personas por razón del género, de la edad, de la raza, del estatus social, de religión, y hay numerosos ejemplos donde se ha puesto de manifiesto que han sido realmente perniciosos para las personas cuando estos se han aplicado. Además, puede afectar al punto de partida, reconocido en todos los textos constitucionales, que es la presunción de inocencia. Toda persona es inocente mientras no se demuestre lo contrario. Si yo utilizo como sistema infalible el algoritmo, la consecuencia puede ser que toda persona es culpable, salvo que el propio sujeto termine demostrando lo contrario. Entonces, hemos de ver
cómo reequilibramos el uso de la tecnología con estos derechos fundamentales, principios esenciales del proceso penal. Y obviamente puede afectar a la carga de la prueba. En el comparo teníamos claro, el juez a pies juntillas se echó a la piscina sin agua, argumentando que condenaba a una pena mucho mayor porque aplicaba un sistema algorítmico. Por tanto, invertía, es decir, no había un medio de prueba que realmente fuera sustentable, que fuera aportado y que permitiera realmente llevar a cabo esta decisión judicial de condenar en grado máximo. Y alteran lo que sería la valoración de la misma, la valoración de la prueba. Pero sobre todo lo más preocupante es que yo creo que una de las garantías de un proceso penal democrático, garantista, es la necesidad de que exista una motivación en la sentencia. Si existe una sentencia condenatoria, lo que necesita el condenado es saber por qué. Las razones por las que se dicta la sentencia, y tienen que ser razones que sean visibles, transparentes y sólidas, ¿no? Por tanto, se insiste mucho, y esto se hace fundamentalmente desde un ámbito más internacional o supranacional, que todas las decisiones judiciales que se basen en algoritmos deben contar con la correspondiente motivación. ¿Qué significa esto? Fijar aquellos criterios y el procedimiento que se ha seguido para la toma de la decisión correspondiente. ¿Qué podemos hacer nosotros como juristas? Pues tenemos que establecer mecanismos de control y yo creo que en eso se está. Antes de poder incorporar una herramienta de esta naturaleza, yo creo que los políticos, los legisladores y los juristas deberían de pasarla por el control, podríamos decir, ¿no? Ese control es el compliance de los sistemas algorítmicos o de la inteligencia artificial e invalidar, apartar aquellos que puedan incurrir en sesgos. En segundo lugar, hay que garantizar, y esto es importantísimo, la configuración, como están haciendo la mayor parte de los sistemas, de la protección del derecho a la protección de datos personales y, por tanto, evitar aquello de que el todo vale, porque todo no vale con un sistema de esta naturaleza, ¿no? Incidir en lo que la doctrina ha venido denominando la inteligencia artificial explicada. Es decir, a mí no me basta que me digan que un algoritmo se basa en una fórmula matemática del c más 2 más al cuadrado dividido por tal, porque yo, que soy jurista, no me entero de nada. Lo que necesitaré saber es esa fórmula, qué significa, qué datos son los que se incorporan, qué datos son los que quedan de alguna manera realmente afectados por esta herramienta y cuáles son y por qué, cuáles son los criterios que se han empleado para que el resultado final que dé es que yo pueda ser reincidente o que exista un riesgo de cualquier otra cosa, ¿no? Luego hay que configurar sistemas de control, las famosas auditorías. A todos nos auditan, por tanto, que menos que la utilización de estos sistemas también experimente una auditoría. Garantizar la incorporación humana en las supervisiones y cada vez más, y eso lanzo esta información porque yo creo que es importante para los jóvenes que me están escuchando, favorecer cada vez más, y cada vez más se está haciendo, la incorporación de los juristas en el diseño de estas herramientas de esta inteligencia artificial. Es muy importante, por tanto, que los alumnos de Derecho se familiaricen con, no se trata de que sepan diseñar, pero sí que sepan fijar los límites del diseño realizado por estos ingenieros. Pero es indudable, y con esto ya voy acabando, que caminamos hacia una verdadera inteligencia artificial también en el ámbito procesal. Es verdad que hasta el momento la mayor parte de los robots judiciales que hemos visto se refieren a toma de decisiones en ámbitos de derecho privado, por tanto disponibles, como el de Estonia, el robot que resuelve dificultades o conflictos que pueda haber, incumplimientos contractuales que no excedan de 7.000 euros, o por ejemplo en Australia, en Canadá o en Reino Unido, estos herramientas que lo que permiten es hacer propuestas, en realidad son propositivos, ¿no? Es decir, propuestas de negociación en los casos de un divorcio y una necesidad de separar la solución, la sociedad de gananciales, o por ejemplo en las herencias, cómo repartir la herencia entre los herederos. En China y en Emiratos Árabes, digamos ahí todo es mucho más fácil, han abierto la puerta y se han creado tribunales de Internet o sistemas que resuelven cuestiones que están un poco lindantes, ¿no?, con el ámbito penal, como accidentes de tráfico, multas, discusiones, reyertas, etcétera, 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 ¿no? En materia penal esto va más lento y esperemos que tarde más lo que es la sustitución total y absoluta del ser humano por la máquina. ¿Por qué?
Porque yo creo que la complejidad existe y esa complejidad, o sea, en la máquina sabia, por decirlo de alguna manera, la máquina decisora, en realidad lo que hace es utilizar el pasado, utilizar todas las soluciones que se han dado en el pasado para ofrecer una respuesta de presente o de futuro, ¿no? Pero es obvio que la máquina no duda, que la máquina no tiene percepciones, no tiene sensaciones, no tiene emociones, que son muy importantes cuando se trata de resolver cuestiones en materia penal. Son importantes siempre, ¿eh? Las percepciones humanas son importantes siempre, las emociones también. ¿Se podrán trasladar todas estas a la máquina? Bueno, yo creo que es cierto que en eso se lleva trabajando, la neurociencia está a camino de cada vez más en intentar ver de qué forma esa simbiosis humano-máquina o cerebro humano extrapolarlo al cerebro maquinal, pero yo me resisto como gato con panza arriba pensando todavía que le falta a la máquina la idea de la contextualización, ¿no? Es decir, es verdad que la automatización de la justicia está en marcha en estos momentos en cuestiones de naturaleza disponible o privados, pero que vamos camino de convertir o sustituir al ser humano con la máquina en numerosas actuaciones. Algo así como la búsqueda de una justicia aumentada, una justicia híbrida, una justicia en la que se fusionen los seres humanos y las máquinas. Y es significativo también, y basta con que miren ustedes Smart Prison GTL en Google para darse cuenta que hay empresas, superempresas, empresas tecnológicas de última generación que están ofreciendo cosas como este, un modelo de prisión, una Smart Prison, que es una ciudad correccional donde Foucault estaría encantado con su panóptico en la medida en que permite controlarlo todo maquínicamente. Allí no hay humanos, los únicos humanos son los que están condenados, ¿no? Cámaras, controles, circuitos cerrados electrónicos, ad intra y ad extra, impiden con sensores, detectan si hay alguien que intenta escaparse, etcétera, etcétera, etcétera. Llegado a este punto, y ya termino, quedaría la pregunta: ¿puede convivir un modelo de justicia humana con una justicia robot automatizada o maquínica? En materia penal especialmente. ¿Quién sabe? Parece que vamos camino de ello, pero el tiempo lo dirá. Lo que pasa es que el tiempo está andando demasiado rápido y, bueno, pues ustedes, que son los que se están formando, son realmente la esperanza de que esto, en la medida de nuestras posibilidades, termine siendo de alguna forma controlado, si no parcialmente. Muchísimas gracias por su atención y quedo ahora a cualquier cuestión que me quieran plantear. Muchísimas gracias, Silvia, por la excelente presentación de un tema de gran actualidad. Tu cámara, por alguna razón, me No sé, parece, es se verdad, estoy apagó. viendo que está en negro, estoy intentando apagarla y encenderla, pero no sé Bien. por qué no se Sí, ve. Pero oye, hoy sí que me oís, ¿no? sí, te oigo perfecta. Por favor, invitaría a los profesores que están presentes a que pudieran plantear las preguntas a la profesora Silvia Barona. Adelante, Ítalo Félix. Ítalo Félix es profesor de Derechos Humanos. Adelante, Ítalo. Ustedes, los profesores, tienen Ahora sí, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días, señora decana y también a la profesora Barona. Profesora Buenos Barona, una consulta, estaba atendiendo muy atentamente su exposición, felicitaciones por ello. Usted estaba hablando justamente del compás. Quisiera saber cuál es la diferencia entre esta calculadora del compás con la calculadora 688 que se viene utilizando también en el Poder Judicial Español. Y adicionalmente, hablaba también usted de la minería de datos. Quisiera saber si este tema de la minería de datos también se ha trabajado no solamente en materia penal, sino también en materia constitucional. Perfecto. Vamos a ver, Compass fue yo creo que la primera herramienta. Me da pena no poder, que no me vean, pero estoy intentando darle al vídeo, pero por lo menos si me escuchan, por lo menos es lo importante. Vamos a ver, un placer, Ítalo, conocerle, aunque sea a través de la tecnología, que nos lo permite. Y lo que sí que quería era comentarle, Compass, cuando Compass se diseñó, que fue en la primera década del siglo, bueno, de este siglo, en realidad las auditorías o los resultados a los que se llegó, más allá de la situación de Eric Loomis,
pues detectó que realmente era tenía muchos sesgos. Y muchos sesgos porque fundamentalmente al final lo que venía diciendo era que las personas de color o las personas hispanas tenían muchas más posibilidades de ser o de volver a ser reiterativos en la comisión de los hechos delictivos, mientras que, y que por tanto, aunque luego el Tribunal Supremo, que llegó al Tribunal Supremo el asunto, dijo que la sentencia estaba bien dictada, sí que es verdad que el Tribunal Supremo al final terminó diciendo aquello de sí, pero no solamente con una herramienta, sino una herramienta y además otros medios de prueba que permitan efectivamente llevar a la conclusión a la que se llevó en la sentencia dictada contra Eric Loomis. Lo que usted me dice es la aplicación. Vamos a ver, la aplicación en España de los sistemas algorítmicos está muy limitada. Es decir, se utiliza simplemente como un instrumento colaborativo, pero no como un instrumento decisivo. Hasta el año 2015, estas herramientas no tenían cobertura jurídica en el ordenamiento jurídico español, y ahí fue en la reforma procesal del año 2015 cuando se permitió la utilización de estas herramientas, pero con un mero carácter instrumental. Eso no significa, y yo no puedo poner la mano en el fuego, que al final lo que aparece como instrumental termine siendo decisivo, que es lo que comentaba antes, es decir, unas herramientas que aparecieron o que emergieron con un carácter meramente instrumental, y hemos visto cómo al final se han convertido en herramientas que terminan siendo la consecuencia de la toma de decisiones. Lo que se está trabajando en materia de derechos constitucionales, más que herramientas que tengan ese perfil constitucional, sí que hay numerosos constitucionalistas en estos momentos. Yo creo que quizás el más conocido, que por otra parte participó también en nuestras conferencias internacionales en la Norbert Wiener, que es el profesor Lorenzo Cotino. Él fue uno de los pioneros constitucionalistas que trabajó sobre esta materia, y en estos momentos me consta que lo que está trabajando es con lo que comentaba, una de las cosas que decía que se puede hacer, en el tema de las auditorías. No tanto en el compliance o la cuestión previa de utilidad, sino en la cuestión de qué forma la aplicación constante de determinadas herramientas pueden tener una afectación de derechos constitucionales. Pero esto es algo muy novedoso de este año 2022. Estoy en contacto directo con él, estamos trabajando en formación de profesores de instituto precisamente en materia de inteligencia artificial, y él me contaba que en estos momentos están trabajando con la administración pública para analizar y utilizar estas herramientas de validación a la hora de detectar si el uso de los mismos puede suponer una afectación de derechos constitucionales. Pero no estoy pensando solo en materia de derecho procesal penal. Estoy pensando incluso en las herramientas que se utilizan para incorporar a personas en una determinada empresa. Utilizan herramientas tecnológicas de elección de personal laboral en una determinada empresa. Esas herramientas que se utilizan en muchos casos son sexistas o afectan o tienen sesgos en función de la nacionalidad de la persona, y puede provocar situaciones en las que, siendo la misma tarea la que realizan, el sueldo, los honorarios que van a recibir por consecuencia de su tarea, pues es diferente en función del color de la piel, en función de la nacionalidad, en función del lugar donde han estudiado o en función del sexo que poseen. Sé que él está trabajando en estos momentos en esas auditorías, pero no que existan herramientas específicas hasta el momento que sean de control de esa alteración de derechos constitucionales. Muchas gracias, Silvia, qué interesante. Tenemos a dos personas que desean formularte preguntas. Primero, la estudiante Yanina Girón, quien está trabajando una tesis sobre inteligencia artificial, y luego el profesor Agustín Vizcarra. Primero le damos la palabra a Yanina Girón. Adelante, Yanina. Buenos días, ¿me pueden escuchar? Sí, perfectamente, Yanina, sí. Ya, ¿cómo está? Un gusto volver a escuchar a la doctora Silvia. Hace bastantes meses ya había asistido a una de sus conferencias
y fue el motivo principal por el que realicé mi tesis, ¿no? Que es inteligencia artificial en el sistema judicial peruano. Se enfoca principalmente en la automatización de procesos. Entonces, quisiera saber yo, desde su punto de vista, definitivamente que está citada en mi tesis en muchos campos, Sí. y lo que me interesa saber es exactamente los sesgos, porque se habla de sesgos, como ya lo mencionó, pero estos sesgos pueden ser tratados desde este compendio que ha realizado la UNESCO sobre la ética en la inteligencia artificial. ¿Puede aplicar ese documento para para el nivel que lo puedan utilizar? Vale, vamos a ver. Un gusto volverla a encontrar, que además la otra vez también intervino y participó, así que nos encontramos. Aunque usted no me vea, yo la veo perfectamente, pero usted por lo menos me escucha. Esto es que la tecnología se han dado cuenta de que no es perfecta, ¿no? Bien, entonces, vamos a ver. La pregunta es muy interesante porque aquí yo creo que hay que diferenciar. Los sesgos fundamentalmente permiten determinar que cuando una herramienta se utiliza, una herramienta no es inteligencia artificial, sino que una herramienta es una herramienta algorítmica. Pero esa herramienta algorítmica, pues bueno, permite determinar básicamente el tema de la predictibilidad o el tema de los riesgos que hay para que esa persona pueda ser reincidente, que yo creo que es el ejemplo más claro que se ha puesto y que más vida jurídica ha tenido, ¿no? Esas herramientas, cuando se han utilizado para poder determinar si tiene sesgos o no, es necesario que se apliquen mucho. Es decir, solo estadísticamente sabremos si aplicado 25 veces o aplicado 30 veces, hay 22 veces en las que siempre las personas que terminan siendo perjudicadas son extranjeras, son mujeres, son de determinadas edades, son de un determinado color de piel, son de una determinada ubicación geográfica, etcétera, etcétera. Tendremos que tener ese dato estadístico que nos permite determinar a posteriori si efectivamente tiene sesgos. En una plataforma, en una justicia automatizada, que estamos ante una verdadera inteligencia artificial, porque ahí todo, absolutamente todo, es maquínico, desde la aceptación o la admisión de un documento que puede ser una demanda o puede ser una querella, pasando por la valoración de las pruebas que se aportan, determinando si son adecuadas, si son pertinentes o no, etcétera, etcétera. Entonces, en ese caso concreto, es todo el sistema automatizado, todo él es maquínico. Aquí las dificultades para determinar los sesgos son en parte las mismas cuando se trata de vulnerar igualdad en cuanto a los derechos de determinadas personas, pero en cuanto a la aplicación tecnológica del desarrollo de una fase detrás de otra, de un paso detrás de otro, es más difícil determinar que efectivamente el sistema de aplicación automatizada tenga sesgos. Fíjense que aquellos países que son más avanzados que nosotros en el tema de la aplicación de estos sistemas, en materia penal apenas tenemos sistemas de justicia automatizada o inteligencias artificiales, más allá de algún ejemplo puntual. ¿Eso qué significa? Que han empezado por lo más fácil, que es aquellos ámbitos donde se puede dar una reiteración de circunstancias, donde se puede dar una reiteración de elementos fácticos, donde se pueden dar una identificación de probablemente de la sentencia si fuera una sentencia humana, y todo lo que se ha automatizado, se ha computarizado, porque al final es una estadística computacional, lo que se ha hecho es convertir en número el número de sentencias que se van a dictar siempre que se den esas coordenadas fácticas y jurídicas. Hay ejemplos muy claros en materia de consumo. Cuando se plantean problemas o conflictos en materia de consumo, cuando se plantean temas en materia de monitorios, por ejemplo, los procesos monitorios, cuando se plantean problemas que van a ser muy reiterativos porque se trata de class action y por tanto se trata de acciones colectivas muy repetidas y demás, el sistema de la plataforma es perfecto. ¿Por qué es perfecto? Porque en ese caso concreto lo que hace es detectar que ante las mismas circunstancias, las mismas situaciones, el resultado al que se llega es siempre el mismo.
Por tanto, ahí es más difícil que se puedan dar los sesgos, porque la automatización llevará a que identidad fáctica, identidad jurídica, traerá consigo una respuesta única en todos los casos. Por eso le decía lo de la determinación del sesgo. Se va a dar mucho más cuando el día en que esto tenga su aplicación en el ámbito penal. ¿Por qué? Porque ustedes saben que el juez penal contextualiza. Es decir, si usted o yo cometemos el mismo hecho delictivo, el hecho es exactamente el mismo, el juez lo que va a valorar no es que el hecho sea el mismo y que tenga la misma pena y que tengamos medios de prueba suficientes para determinar que usted y yo los dos somos autores del hecho, sino que se van a dar toda una serie de circunstancias que van a servir para interpretar, contextualizar en el caso concreto, en el caso de que sea usted o en el caso de que sea yo, y van a individualizar la pena. Entonces, por eso es más peligroso convertir en una máquina computacional la decisión que se adopte en un proceso penal respecto a una sentencia condenatoria, porque el elemento de contextualización, hoy, por lo menos, la máquina no lo tiene. No sé si le he respondido lo que usted me estaba preguntando. Sí, Muchas perfectamente. gracias. Muchas Muchas gracias. gracias, Silvia. Y ahora le damos la palabra al profesor Agustín Vizcarra en lo que sería la última pregunta de la jornada, porque ya estamos sobre la hora. Muy bien. Adelante, Agustín. Buenos días, doctora. Muy agradecido por la exposición. Gracias, Yo me Agustín. voy a referir a la seguridad informática que usted nos ha hablado respecto a la codificación del texto a transmitir con la ayuda de claves y de algoritmos. Sin embargo, todos sabemos que el documento escrito tiene una existencia física, autónoma y perceptible de los sentidos, por lo que cualquier falsificación supone una alteración de la característica física del documento. Sí. Mi pregunta se centra, doctora, ¿cuáles serían las técnicas más comunes para garantizar el control de la integridad o exactitud de un documento electrónico? Esa pregunta es una pregunta dificilísima, a la que yo no tengo realmente una respuesta jurídica. No tengo una respuesta jurídica. La única respuesta jurídica que se me ocurre también es verdad que la misma situación cuando vivíamos en la era del papel absoluto existía. Es decir, la idea de nosotros trabajamos siempre con una idea muy clara, que es la idea de la seguridad jurídica, ¿no? Nosotros hemos estado viviendo siglos diciendo que la seguridad jurídica venía determinada por la confección de un papel, de un documento papel, la confección de unas normas papel, etcétera, etcétera. En el momento en el que todo lo convirtamos en maquínico, documentos maquínicos, valoraciones maquínicas, normas elaboradas, confeccionadas, establecidas por máquinas, protocolos de actuación maquínicos. Claro, mientras que es el momento actual que vivimos, exista el control de la persona humana, que yo también creo que es importante que siga perdurando, ¿no? Eso nos quedará siempre la posibilidad o la viabilidad de poder enmendar posibles situaciones que se planteen de inseguridad jurídica, nos permitirá validar aquellos sistemas cuya vida jurídica ha traído consigo más mejoras que imperfecciones, pero al final esto lo puede manipular alguien que controle muy bien la tecnología. Esto puede quedar muy bien, por eso es peligroso. Yo creo que desde mi punto de vista, los peligros que yo veo es la ignorancia que tenemos los juristas de saber exactamente qué hay detrás o delante, no sé si es detrás o delante de la máquina, ¿no? Pero en cualquier caso, esa manipulación realmente exige un grado de tecnicismo que no la puede hacer cualquiera. Desde el momento en que alguien puede, no solamente en la confección, sino incluso en la aplicación de estas herramientas, puede alterar su uso, puede truncar el propio desarrollo, como decía Janina antes, de los sistemas automatizados, ¿no? de las inteligencias artificiales, robots judiciales. Esto es lo que da un poco de cierto susto, en la medida en que hoy por hoy existe una posibilidad de la manipulación y además manipularlo no precisamente por nuestros tecnólogos
los nacionales o los que pueden llegar a conocer la norma, sino por tecnólogos que provengan de empresas o de países que nos pueden manipular. Se ha visto en casos, por ejemplo, de lo que se ha denominado la mal denominada democracia algorítmica, ¿no? Es decir, los procedimientos democráticos de toma de decisiones, de elecciones políticas, en las que es posible la manipulación por otros países que lleven a crear los bots que son manipuladores de la opinión pública y que pueden llegar a alterar incluso los resultados finales de una elección política. Por eso digo que cautela. Es importante que sepamos que existe, es importante que existe, pero yo creo que siempre hay que pensar en el elevado grado de control humano de todo aquello que produzca o que sea resultado de una producción maquínica. Esa es mi opinión personal. Muy amable, Silvia. Muchísimas gracias. Le pediría, por favor, al señor Yacol que nos lleve a la profesora Silvia, como a los demás profesores de la escuela, a una sala privada. A los alumnos, muchas gracias por su asistencia. Por favor, es importante que contesten el formulario que se les ha brindado. A la doctora Silvia, mil gracias por tan importante exposición. Me surgen más de una pregunta sobre el tema, pero allí lo dejamos. Muchísimas gracias. Por favor, Jacol, pasamos al salón privado, los profesores con la profesora Barona. Sí, doctora, ahorita lo creo que sé. Y si salgo y entro, a lo mejor podemos vernos, ¿no? No, creo que vamos a ver cómo arreglamos. Me parece que es un problema de configuración de tu cámara que a la hora que has estado pasando el PPT, has puesto solamente pasar PPT. Pero si no, puedes salir y volver a entrar, ¿no? Voy a ver, A espera. ver, atento, Ana María, y ya, Sí, sales y voy a vuelves. salir y vuelvo a entrar. Ya, perfecto. Ya con la Ana María, están atentos cuando ingrese la doctora Silvia. Ahora sí, ahora sí. Ahora sí. Yacol, ¿nos llevas al salón privado ahora sí? Muy interesante, Silvia. Al final, en el tema de justicia, siempre quedan estas dudas, ¿no? Porque, por ejemplo, en el Perú tenemos millones de expedientes sin resolver. La gran mayoría de los expedientes sin resolver, cuando uno ve las estadísticas del Poder Judicial, son por temas de reclamo de alimentos.
Sigo en la sala 1. Doctora, tiene que unirse a la sala 1. De repente en participantes puede unirse ahí. Debe salir la opción. No me aparece sala de espera, pero no me aparece. Tienes que volver a invitarme. Estoy transmitiendo el mensaje a todos. ¿Le llegó el mensaje, doctora? Acabo de enviarlo. No aparece nada. Le escribí, doctora Delia, puede unirse. Bueno, se está cumpliendo la hora, no podemos tener a la profesora, tomen la foto con todos, es una pena, pero yo no he recibido ningún mensaje. Sí, doctora, porque todos los profesores ya están aquí en la sala 1. Pero yo no, pues. Voy a salir y voy a volver a entrar, ¿ya? Ok, doctora.